cuando se estabilizase la situación, él iba a dejar ese cargo porque nunca tuvo la vocación de... Todos estamos haciendo un esfuerzo colectivo, no es un momento oportuno. El paro no contribuye en nada. Este presupuesto tiene que tener equilibrio entre lo que ingresa en el Estado y lo que se gasta. El monto total del acuerdo stand-by se incrementa de 50.000 a 57.100 millones de dólares. Puede tomar algunos meses para que comencemos a ver cómo la inflación disminuye y el actual contexto de incertidumbre se resuelve. Además, podrán ser plenamente utilizados como soporte presupuestario. La zona de no intervención será inicialmente entre 34 y 44 pesos por dólar. Muy buenas noches, bienvenidos a 50 Minutos, un día cargadísimo de noticias, sobre todo en el aspecto económico. Finalmente, como ustedes saben, se anunció hoy el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, lo hizo Nicolás Dujovne con la titular del Fondo Monetario, Christine Lagarde, en New York. El nuevo acuerdo tiene 7.100 millones de dólares adicionales y además, en lugar de ser contingentes, explicaba hoy el ministro, bueno, efectivamente el Fondo Monetario hará esos desembolsos a cambio de que la Argentina cumpla con la meta del déficit cero, y eso, según el ministro, debiera despejar las dudas de los mercados acerca de que Argentina tendría todas sus necesidades financieras del año que viene cubiertas. Pero paralelamente, quizás una de las grandes novedades, más allá de la ampliación del acuerdo, que un poco se preveía, en algún momento se manejaron números un poco más abultados, y más allá también del déficit cero, también se conocía cuál era la contrapartida que el fondo le iba a pedir a la Argentina en ese sentido. Se conoció una nueva política monetaria con relación al Banco Central y que explica bastante la salida de Luis Caputo, que significó que en menos de 6 meses estemos ya por el tercer titular del Banco Central. Con el primer acuerdo, que limitaba mucho las intervenciones del Central para frenar la suba del dólar, Caputo discrepó desde el primer día, hizo de hecho varias intervenciones que nunca le cerraron al Fondo Monetario Internacional, y ahora la salida de Caputo se produce en la víspera de este nuevo acuerdo, que nuevamente establece muchas limitaciones para el uso de reservas, para tratar de controlar la suba del dólar, y establece todo un nuevo mecanismo que explicó en el día de hoy en su debut Guido Sanleris, el nuevo titular del Banco Central. Una zona para el dólar entre los 34 pesos y los 44, zona de no intervención. Solo por debajo de los 34 o arriba de los 44 habrá intervención del Central, y una intervención chiquita con 150 millones de dólares diarios, pero hay toda una ingeniería respecto a la no emisión de pesos que dejan, además de fijar la pauta de la tasa de interés, y el Banco Central espera que ese conjunto de medidas opere de manera tal que no lleve el dólar por arriba de los 44 pesos. Vamos a tratar de entender esta noche de qué se trata, pero creo que simbólicamente un poco también, y está claro a partir del cambio en el Central, lo que ocurrió hoy, los anuncios del presidente, está jugándose su suerte el presidente a este último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no solamente, digamos, de su reelección, que también dijo que no deja de lado, pero planteándose un poco este nuevo intento del presidente de la Nación por traer estabilidad, y también pensando un poco en qué consecuencias va a tener esto sobre la economía real. Sabemos que es un año dificilísimo de caída de la economía, de suba del desempleo, suba de la pobreza. Mañana se van a conocer los números. Y así todo, con ese clima, el presidente que no declina su voluntad de ir a la reelección el año que viene. Es difícil saber cómo termina esta historia, no solo en términos de la economía, sino en términos de la política. ¿Es posible para Macri hacer aquello que los mercados le están pidiendo y simultáneamente mantener viva la esperanza de su reelección? Es un camino de mucha incertidumbre, desconocido, el que estamos por iniciar ahora, cuando parecía que la tormenta se había aquietado. Empieza y mete un nuevo cambio de política con este nuevo acuerdo del Fondo Monetario, en el cual Macri deposita sus esperanzas de llegar a las elecciones del año que viene con cierta estabilidad. Vamos a conversar nosotros con, bueno, alguien que estuvo metido en el calor de toda esta batalla, Lucas Liach, economista, fue vicepresidente del Banco Central con Sturzenegger. Parece que fue una vida atrás, pero fue el 14 de junio que terminó la... ¿no? Sí, son 3 meses prácticamente nomás.
3 meses. Pero muy cargados, obviamente. Y venían siendo, la verdad, desde abril, un clima muy volátil, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, creo que hay cierto consenso en la gente de lo que pasó, que es que hubo un componente internacional que le pegó a una economía más vulnerable. Es decir, si sos el único país o uno de los pocos en los cuales tu moneda se debilita tanto, quiere decir que tenías algo específico. Eso específico es que Argentina estaba en una transición de endeudarse cada vez menos, pero endeudarse, y de repente eso se cortó. Entonces, ¿pero qué pasó ahora? Este nuevo planteo de decir, o sea, la pregunta es, si el central dice, no intervengo hasta los 44 pesos, ¿mañana el dólar se va a 44? No necesariamente, y no creo que pase. Siempre es muy difícil anticipar a los mercados porque no es solo la opinión que uno tiene de lo que se anunció, sino lo que uno cree que los otros opinan. Es decir, uno tiene que tratar de adivinar cómo reacciona una cantidad de gente, ¿no? No, lo que pasó y lo que se anunció hoy es como un paso más en esta idea de el Banco Central apaga la maquinita, por así decirlo, la maquinita de imprimir pesos. Durante mucho tiempo el Banco Central emitió para financiar al gobierno, incluso durante la gestión de ustedes en el central. Durante nuestra gestión. Esto ya hace poco se anunció, no se ayuda más al gobierno, es decir, el Banco Central no ayuda más al gobierno, y ahora se explicita una regla monetaria más estricta, ¿no? Que la verdad que hoy le preguntaban al presidente del Banco Central, ¿se usa en otros países o no? No es lo más habitual, sí ha sido habitual en países que vienen de inflaciones más altas. Y el motivo es que el esquema de metas de inflación, que es lo que teníamos nosotros, que murió en diciembre del año pasado. Digamos, fue muriendo en estos meses. Es como un poquito más, sirve más cuando hay confianza. Es decir, cuando es como... Yo te creo, me decís que este año tu inflación va a ser 25, hace falta que te crea. Y sobre todo, te creo que vas a hacer lo necesario. Más allá después si le embocás o no, porque hay muchos factores, yo confío en que vos estás haciendo todo lo posible. Es como si te estuvieras entrenando vos para una maratón y te digo, mira, trata de ir bajando el tiempo tanto por día. Vos, María, confío en tu criterio. Pero después si un día te veo que, pará, hoy no saliste a correr, digo, no, para ahora, mejor ahora todos los días yo voy a monitorear que corras 5 kilómetros. Entonces, lo que hoy pasamos con este control se llama de la cantidad de dinero, es eso, se va a saber cada día si el Banco Central está cumpliendo con su promesa o no. Entonces, en un país que tiene un poco menos de confianza, porque venimos de inflaciones altas, es como que es un poco más fácil convencer al mercado de que estás haciendo todo lo necesario. Pero en un país, digamos, con inflación y con la inercia que venimos todavía de la devaluación que no terminó de trasladarse a precios, yo dejo de emitir, pero las cosas aumentan. Esa escasez de dinero, ¿en qué se va a traducir? Bueno, esto lo dijo hoy, me pareció muy bien que lo dijera el presidente del Banco Central, de no decir una cosa muy naif como dejo de emitir para la inflación. No funciona así. Hay mucha inercia, etcétera. Tu pregunta es muy importante, es decir, si sigue la inflación algunos meses y va a seguir seguramente y no va a bajar de repente y ni siquiera el año que viene va a ser de un dígito, ni mucho menos, entonces la economía es como que va necesitando más pesos. Pero no se los voy a dar. Y yo digo, no se los doy y bueno, pasa lo mismo que si yo tengo 10 helados para vender en el verano y hay demanda por 50. ¿Qué pasa? Sube el precio del helado. En este caso, sube el precio del peso. Eso tendería a valorizar la moneda o a que se aprecie el peso. Es decir, en teoría lo que uno debería esperar es que si este programa despierta confianza, en algún momento, como la demanda por pesos empieza a aumentar, el peso más bien tendría que acercarse a este piso de la banda que se anunció hoy que a ese techo. ¿Sí? ¿Sí funciona? Y me parece que es algo muy probable. Probablemente estos primeros días... Pero se va a subir la tasa de interés, porque otra cosa que dice el Banco Central, deja de fijar la tasa de interés, pero en escasez de pesos la expectativa es que suba mucho más de lo que ya está la tasa. Exacto, si la gente se pelea por los pocos pesos que hay, eso quiere decir que la tasa va a ser más alta. Entonces la gente dice, uy, qué bueno los pesos que me dan una tasa alta y eso tiende a valorizar la moneda. Entonces, digo, creo que obviamente esto recién empieza... Y seguramente hay un periodo de, bueno, testear cómo funciona y un test de credibilidad. Pero, es decir, ¿esto van a controlar el dólar o no? Una vez que yo creo que se calme eso, yo creo que ya el tipo de cambio está en un nivel muy alto, la economía está competitiva en términos en dólares. Una vez que se calme esa sensación, más bien me parece que la tendencia va a ser a que se valorice el peso.
Ahora, en una situación, hablando un poco de economía real, ¿no? Porque ya empezamos a ver el impacto de la devaluación, más pobreza, más desempleo, mañana se van a conocer los números de pobreza, pero menor nivel de actividad. Si a esto le sumás una estampida de tasas, si funciona bien y las tasas suben mucho, ¿no metés como otro freno a una economía que ya viene real muy golpeada? Sí, las tasas primero, esto también lo dijo hoy Sandleris, ¿no? Una cosa es la tasa entre el central y los bancos, que es un poco de lo que estábamos hablando recién, vinculado a si los bancos les sobran pesos o les faltan pesos. Otra es la tasa para el público. Esas están conectadas, pero no tanto. Ese es un punto. Y otro punto es, si finalmente esto despierta confianza y la gente dice, sí, la verdad el dólar va a fluctuar en Argentina entre 34 y 44, más esta pendiente, porque se dijo creo que 3% mensual hasta fin de año, la tasa de interés de a poco tendría que ir pareciéndose a esa tasa a la que va subiendo el dólar. Pero el impacto inicial es que le metés otro freno a una economía que ya está frenada. El inicial hay que ver. O sea, cuanto más rápido se despierte la confianza, la tasa va a ser más baja. Es cierto que el Banco Central también dijo, hace ya un tiempo, hasta fin de año la tasa de 60 la mantengo. Pero de nuevo, es la tasa de los bancos. Hoy por un depósito bancario no es que te dan 60. No, te dan 30 y pico como 30 y pico, mucho. Sí, por ahí. Entonces, creo que es estos primeros días ver cómo se acomoda, pero yo creo que hay muchas chances de que la gente confíe en este programa y que la verdad que, digamos, primero, no hay que tener la sensación de empezamos de nuevo. Bueno, o sea, eso es clave. O sea, cuando este gobierno empezó tenías tarifas atrasadas, el dólar muy atrasado, el Banco Central sin reservas, un montón de deudas por los futuros. Hoy todo eso está como muy ya cerca de corregirse. Entonces, no es empezar de nuevo. Más probablemente es, digamos... Pero hoy la economía tiene indicadores peores que el fin del 2015. En términos de... Bueno, de economía real. O sea, si uno va a mira el desempleo, mira el está empleo, más o menos al hoy nivel. salieron las peor. Está más o menos al nivel. Los salarios reales probablemente están un poco más bajos. Sí, pero lo que te digo es a los fines de... Te digo, 3 años más tarde... Estás por debajo del punto de arranque. No, bueno, fue evidentemente más costoso de lo que mucha gente pensaba, pero tampoco es que te dicen, bueno, los críticos te dicen, tendrías que haber hecho, no sé, menos ajuste, que entonces eso es más deuda, ¿no? Creo que en ese sentido hay acuerdos que tenemos que tener entre los argentinos. Viste, la derecha le llama déficit fiscal y la izquierda le llama endeudamiento, pero es lo mismo. Y hoy el programa argentino es básicamente tratar de llegar a un déficit nulo y básicamente a cero endeudamiento a partir del año siguiente. Ahora, la pregunta tiene mucho que ver también con la autonomía del Banco Central, ¿no? Porque un poco, y el propio Macri cuando explicó el cambio de Caputo a Sandleris dijo, Caputo no quiere que le pase lo que le pasó cuando asume Caputo, asume con un acuerdo con el Fondo Monetario que habían negociado la gestión con Sturzenegger. Y Caputo estaba en desacuerdo porque evidentemente lo que mostró durante su corta gestión de menos de 4 meses es que él sí creía que el Banco Central tenía que tener una intervención. Eso termina costándole, digamos, más allá de quien haya definido su salida, pero termina saliendo. Entonces dice, bueno, que entre Sandleris, que negoció con el banco, con el Fondo Monetario, y, digamos, está en línea con lo que el fondo quiere. La autonomía del Central ya ni siquiera es que no tiene autonomía del Ejecutivo, ni, digamos, depende de lo que resuelven en el acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, obviamente esa es una tradición del fondo, que es cuando el fondo, en programas del fondo, no permite financiar de manera ilimitada lo que se llama salida de capital, o sea, que la gente cambie, en Argentina sería pesos por dólares de manera ilimitada. No te presto para que quemes reservas. Te presto para qué, para que, bueno, resolverte el problema transitorio que tenés, que puede ser fiscal o de la balanza de pagos, pero es una cosa transitoria que no es para eso. Entonces, creo que el fondo, mirando la experiencia durante la gestión de Caputo, dijo, bueno, me doy cuenta que la libre flotación absoluta en una condición tan volátil tiene sus riesgos. Entonces ahora fue este esquema y aceptó este esquema de bandas. Entonces, digamos, es lógico que si el mundo le está poniendo plata a Argentina, obviamente le ponga algunas condiciones sobre qué hacer con esa plata y sobre todo con cumplir con los objetivos de déficit. Pero más allá de esa cuestión de independencia, lo que sí me parece importante también, y si querés esto voy a ser un poco crítico con el gobierno, es que hoy uno ve una visión macroeconómica con menos personas involucradas que lo que fue en el pasado. Sí, hasta quedó Duhovne solo con Sandleris, pero digamos que... que en este momento que tengan, digamos, una buena relación me parece bien.
está clara cuál es la política del Banco Central. Sujeta a lo que se firmó con el Fondo Monetario, digamos, no tiene ningún margen de autonomía. Bueno, pero esa política no es que viene el fondo y te dice, a ver, tenés que mantener la cantidad de dinero fija, no. Vas y le dice al fondo, mira, este es nuestro programa. O sea, y Sandleris evidentemente eligió este camino drástico para tratar de conseguir ahora que se estabilice el peso. Pero digo, me parece una novedad y un cambio respecto a lo que ocurría antes, donde por ahí había más cabezas pensando la macro. ¿Esto es mejor? Me parece que es mejor porque... Crítica con respecto a lo que se hizo antes, que había mucho, digamos, en la época estaba Sturzenegger, Duhovne, Caputo. Había por ahí demasiada gente pensando los mismos problemas o cada uno pensando su partecita, y esta economía está lo que se llama el equilibrio general. Vos tocás acá y se mueve esta... Bueno, ahora Lagarde ya no hay margen para eso, porque digo, Caputo intentó su camino y no duró. Bueno, pero digo, más allá de eso creo que fue una decisión del gobierno argentino, digamos, de Macri, de enfocar un poco más... digamos, básicamente en Duhovne, la administración de la macroeconomía, y un presidente del Banco Central con una regla bastante clara. Me parece una cosa a favor, independientemente de los contenidos, ¿no? Que es de lo que hablamos recién. Que se puede ejecutar más fácil una política económica cuando es claro y hay un ejecutor y no estás... Sí, creo que fue un problema eso para Argentina en el pasado. Todo lo del 28D que generó tanto ruido. 28D, que es cuando le piden al Banco Central que deje a un lado las metas, que retoque la meta inflación. Claro, era como que había ahí, se veía distintas preferencias, distintas influencias. Se notaba, digamos, las distintas voces que había dentro del gobierno. Esto me parece que es una buena decisión del presidente. Además, a mí me parece que los ejecutores son buenos, ¿no? Pero esto es, si querés, alguna opinión que entiendo que la gente pueda opinar diferente. Pero esta parte de, digo, por ahí en un país muy estable, está bien. Pero en una economía donde cada perilla que tocas puede saltar por algún lado, me parece bueno que esté un poco más enfocado el poder sobre la economía. Hoy Sandleris habló de algunos errores, algo dijo el presidente, pero una de las cosas de las que también habló Sandleris tenía que ver con desarmar la bola de las Levax, y lo mismo dijo en su momento, bueno, trabajó Caputo, eran unos objetivos. Si ustedes pudieran volver atrás el tiempo, digamos, esta idea de salir de una economía con mucho control de capitales, como era la economía con Cristina Fernández de Kirchner, a una economía en la que no había ningún tipo de control de capitales. Sí, no. Y que permite, digamos, con el caso de las Levax, inversiones de muy corto plazo, o sea, volátiles, que al primer cambio de humor se van y te dejan con la situación que tenés. ¿No hay ninguna responsabilidad en el diseño de la política de pasar de un extremo al otro? Te digo, francamente, creo que por supuesto que hubo problemas y errores. Creo que el principal fue que, o dos principales te diría. Uno, esto de que el Banco Central siguió financiando mucho al gobierno, entonces al final el Banco Central tuvo como más deuda de la que por ahí era prudente, puede ser un tema, ese como financiamiento. Y otro, que las metas de inflación se pusieron demasiado rápido, cuando todavía, eso fue en enero del 2016, se puso una meta del 25%, para el 2016, que la inflación terminó siendo 37. Entonces, eso hizo que ya... No te crean. Es como que arrancaras con el pie izquierdo en términos de la credibilidad. Después, digo, luchamos, la inflación bajó el año siguiente bastante, pero siempre por arriba de la meta. Después vino todo este cambio de metas encima, entonces... el esquema, como hoy creo que explicó Guido Sandleris, el esquema de meta de inflación sirve cuando tenés mucha credibilidad del Banco Central. Claro, pero digo, de pasar de una libertad total de movimiento de capitales, y decir, yo soy un país vulnerable, sopla el viento y como soy un país vulnerable, ese viento a mí me pega más fuerte. Si soy vulnerable, bajar todos los muros y decir, no pongo ningún tipo, pero no digo restricciones de países muy cerrados, restricciones como la que tuvo Chile, no sé, restricciones, es decir, no puedes venir por 30 días y estar yo con la soga al cuello, que si se van todos los que están en pesos, van a... Sí. Hay un documental muy bueno de Robert McNamara, el que fue secretario de defensa de la época de Nixon, que él te cuenta lecciones de su vida y de las intervenciones de Estados Unidos, etc. Y dice, una lección es, fíjate qué hacen los demás. O sea, siempre, fíjate qué hacen los otros países. Si querés, lo que tuvo de distinto Argentina no es esto, porque en todos los países, Chile en algún momento tuvo un control de capitales, pero hoy no. En todos los países esto se mueve los capitales. No tan libremente. Lo que no es, sí, muy libremente. Lo que es más infrecuente fue, por ejemplo, el financiamiento del Banco Central al gobierno. Eso uno no lo ve en otros países. Entonces me parece que los cambios que está haciendo ahora Argentina son para parecerse un poco más todavía, ir más rápido. Lo mismo el déficit fiscal. Sí. No ves países que tengan un déficit tan grande. Entonces,
vas a ir a un déficit más chico. Lo otro, la verdad, yo siempre digo, los más rápidos del oeste para mover su dinero son los argentinos. O sea, el que más rápido compro dólares, vendo dólares, o sea, es incluso hasta el chiquitaje argentino. Entonces, la única manera de controlar eso sería una especie de cepo cambiario. No creo que el problema haya sido tanto los movimientos de capitales, sino estas vulnerabilidades que tuvo el propio Banco Central. Si esto no funciona... Digamos, cuando uno tiene estos episodios tan malos y uno pasa de una especie de gran optimismo a un pesimismo terrible, es muy posible pasarse de rosca también en ese pesimismo. Hoy como que muchos piensan, pero ¿y si el dólar es 40 y 50 y 80? No pasa eso. O sea, no pasan esas cosas. Hay un momento en el cual se estabiliza. Por supuesto, muchos pensamos, bueno, cuando llegó a 30 ya quizás era ahí. 40, 44. Entiendo, pero en un momento termina. Yo creo que esto, no solo por poner las bandas cambiarias, sino sobre todo esta regla tan clara de un compromiso de no emitir, creo que va a ayudar a que la situación se estabilice. Así que no te contesté deliberadamente. Muchas gracias. Gracias, María. Quédense ustedes, enseguida vamos a seguir con el análisis de estas medidas con un debate entre economistas. Ya volvemos. Y el agua potable para mí es salud, es calidad de vida. La tranquilidad de tomar agua de la canilla, saber que es potable y que podés utilizarla para cocinar, me parece que es importante. Ahora, el nuevo Cicalastic Frentes, desarrollado con la tecnología coelástica que combina la elasticidad del acrílico con la resistencia del poliuretano. Cicalastic Frentes con poliuretano, superelasticidad, máximo poder cubritivo, garantía de impermeabilidad. Cica, 80 años en Argentina. Nina, despierta tus sentidos. Nina. En Walmart tenemos un sistema de precios bajos perfecto para todos. Para los que se mudaron solos y solo fideos. Para los que tienen el sí fácil. Los que prueban todo. Los que necesitan ideas y las buscan en otro changuito. Los que consultan todo. Para los de prefiero pagar menos con la misma calidad. Para los que solo pasan por este pasillo. Y para las que solo pasan por este. Para los que compran todos los días y necesitan que sea rápido. Y para los que hacen las compras muy cómodos. Todos compramos distinto, pero en Walmart todos llevamos lo mismo. El precio más bajo al final del ticket. Vení a conocer nuestro sistema de precios bajos con las 3 formas de ahorrar. Walmart, siempre precios bajos. Hacelo realidad con las tarjetas Credit Cop, que tienen los mejores beneficios. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Tu corazón está preparado para soportar 5 pisos por escalera? Regulip 1000 ayuda a nivelar el colesterol y bajar los triglicéridos de forma natural, porque contiene omega 3. Regulip 1000, corazones preparados para la vida. La mayoría de las personas toma decisiones importantes en el auto. En un semáforo decidís largar todo y meterte al mar. Tomando una curva te das cuenta de que el amor estaba ahí y es para siempre. O de repente frenás y descubrís el camino. Por eso hacemos Infinia, el combustible de YPF con su tecnología de reducción de fricción. Porque si tu auto anda mejor, pensás mejor. Con Infinia, nafta o diésel, anda mejor. No sé si me va a alcanzar el crédito. ¿Qué hago? Paquetizate. Porque cuando paquetizas, tenés más y más. Está lloviendo gigas en esta vida.
Llegaron los nuevos packs de Movistar Prepago. Paquetizate y tenés más pagando menos. Descarga la app Mi Movistar y elegí tu pack. Movistar, elegí todo. Te queremos contar que Garbarino, agente de seguros y La Caja, se aliaron. Para que tengas el mejor seguro y el mejor servicio. Podés llevarte la póliza de La Caja en el acto en cualquiera de nuestras 150 sucursales de Garbarino. Cualquier día del año, desde la app, desde la web o telefónicamente. Para asegurar tu auto, tu casa y todo lo que más te importa. Estamos tan seguros que te vas a asegurar. La Nación presenta Jardinería en Casa. Cuida tus plantas con las técnicas y herramientas diseñadas por los expertos de Revista Jardín. Promo lanzamiento, libro más pala de regalo a 149 pesos con 90. Búscala en tu kiosco. La Nación. Sigue 50 minutos. Bueno, vamos a seguir con la valoración y supongo que algo de debate va a haber en esta mesa de la reciente de los anuncios del día de hoy. Fausto Spotorno, economista y director del Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres. Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, María? Y Mariano Kestelboim, economista también, profesor de la Universidad de Avellaneda. ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿hacia dónde vamos? Y me parece que a una recesión bastante más profunda, diferente que las recesiones anteriores de 2016 y 2014. Esta creo que va a ser bastante más larga. Por lo menos 2019 también. No teníamos una recesión larga desde el fin de la convertibilidad. El nivel de desempleo va a seguir creciendo. El último dato del INDEC fue de casi el 10%. Yo creo que ya estamos en un nivel superior al 10%. Pensá, María, que entre 1994 y 2006 la tasa de desempleo fue de 2 dígitos. Costó todos esos años bajarla. Ahora de vuelta tenemos 2 dígitos de desempleo. Va a ser tortuoso bajar la tasa de desempleo y hoy el capital de trabajo para las empresas va a ser carísimo después de estos anuncios. Entonces yo creo que... Y porque tiene que ajustar alguna variable. Si dicen que los agregados monetarios no van a crecer, van a ir a tasa cero, hay una inercia inflacionaria. Escasea el peso, o sea... Exactamente. Vos pensás, el índice de precios mayoristas en los últimos 12 meses subió 51%. El índice de precios minoristas, según el INDEC, subió el 34%. El dólar todavía no terminó de ajustarse. Me parece que vamos a ir en un escenario de escasez de pesos muy fuerte. Entonces, la variable de ajuste de ahí, la principal variable de ajuste es la tasa de interés. Y entonces, las empresas que necesitan, sobre todo las que financiarse, que tienen tasas todavía más altas. Exactamente. Fausto, que ese es el efecto, digamos, el efecto, tenemos dos, ¿no? Arrancamos por esta primera parte de los dos grandes anuncios de hoy, ¿no? Deja de emitir el central y después vamos al tema de la banda de intervención. Sí, a ver, el tema de la emisión del central, hay cosas que no están del todo definidas o no, para mí no están del todo claras, porque la meta es sobre la base monetaria, no sobre los agregados monetarios. Con lo cual ahí tiene cierto margen el Banco Central para bajar encajes, ¿no? A ver, explico rápidamente. La base monetaria, que es el circulante, la cantidad de dinero en circulación, más los encajes bancarios. O sea, la plata que está circulando más la que tienen guardada los bancos. La que tienen guardada los bancos. El Banco Central podría bajar, por ejemplo, los encajes y subiría el circulante. Claro, o sea, lo que va a hacer el Banco Central es decir, yo no emito más, pero le puede decir a los bancos que suelten algo de plata. Entonces, metes más plata en el mercado sin emitir. Sin emitir, exactamente. O sea, simplemente pasa de base monetaria a encaje. Y eso le da cierta flexibilidad en los hechos al anuncio. Monetaria. Exactamente. Porque si no es cierto, es muy restrictivo. Muy abrupto. Te voy a dar un ejemplo muy simple. La inflación del primera quincena de septiembre, primera quincena de agosto, es la última vez, pero tomando la quincena, porque lo que tenemos medido hasta ahora, nos dio 5,6. ¿Está bien? Casi 6. Pongámosle que septiembre termina en 6. Altísima. Es altísima. Es la que tiene un país con alta inflación en el mundo. Es un montón. 6%. Ahora, si yo fijo la base monetaria, pone que fijar la cantidad de dinero, olvídate de lo que te acabo de decir, pero fijo la cantidad de dinero. Es cierto que los precios van a querer aumentar 6%, pero no va a haber dinero para comprar, para pagar ese 6% todos. 6%. Con lo cual alguno no va a vender, digamos, por así decirlo. Y así como los salarios, vos ves que no ajustan eso, cuando vas al lado de precios a las empresas le pasa lo mismo.
El precio mayorista va a estar en el orden del 10 al 12% en septiembre. Que es la inercia, ¿no? El precio mayorista te anticipa que esta inflación minorista No, es el costo del empresario. Ah, Poner ok. así como el asalariado ve Sí. su salario, que es su ingreso, y su costo, que son los precios minoristas, el empresario ve el precio minorista y sus costos, que son los precios mayoristas. Pero ¿y cuál es la consecuencia de secar? Que lo que ve en el fondo... Va a haber más recesión, coincidís, digamos, con Mariano, Sí. que la recesión va a ser todavía más profunda. Yo lo que estoy casi seguro es que este año vas a tener una recesión muy profunda, de acá a fin de año. Y vamos a ver el primer trimestre. A partir del año que viene empiezan a jugar otros factores que son más bien positivos. La cosecha. La cosecha, el tipo de cambio alto. El tipo de cambio alto es un estímulo de la actividad económica. ¿Por qué? Porque por un lado permite exportar más y por otro lado permite que la demanda interna se dirija más hacia bienes de producción local. Sí. Y eso puede jugar. Ahora, la verdad es que ahí veremos en qué estado Fausto estamos. dice, Digamos. primer trimestre con suerte pega la vuelta. Mariano dice, está jugado el año que viene. No, segundo trimestre con suerte. Segundo trimestre. Y hay un punto importante también respecto a esta situación de escasez de pesos en la plaza, que las grandes empresas van a poder presionar mucho más a las pequeñas y medianas. Entonces, en esta... El que tiene pesos. Sí, el que tiene pesos y va a poder imponer condiciones comerciales quizás posiblemente abusivas en un contexto recesivo de caída de las ventas. Y ahí las que más sufren son las pequeñas. Las chicas. Vos decís que quedan desprotegidas las chicas. Sí. En realidad, sí es cierto. En realidad lo que queda protegido es el que no vende en efectivo, digamos. El tema de lo que dice es cierto. A ver, porque las grandes es otra historia. Nunca vivimos una cosa así, ¿no? Yo, perdónenme, los escucho y no me acuerdo de una situación en la que reciente. Casi todo, casi todo plan de ajuste. La convertibilidad. El fin de la convertibilidad Por es lo más eso, parecido. es una suerte de... A ver, el punto, ¿qué puede pasar en otros aspectos? Puede pasar que sí te genera alguna confianza, aunque tengas un shock de confianza con estas medidas que pone que el mercado te crea. Sí, o sea, vos Que le no estás lo sé, diciendo... no lo veo, porque no por lo ahora... ves. Y el gobierno ha perdido mucha credibilidad este año. Vos le estás diciendo al mercado, me até de manos. Me até de manos. O sea, no puedo hacer... de acá no me muevo porque estoy atado de manos. Estoy atado de mano, ¿para qué? La idea es frenar la inflación. La vas a frenar, pero el frenado es como que apretaste los frenos a fondo y el freno de mano también. Todo. Pero cuando uno dice le pusiste el freno, quiere decir sube el desempleo, no es abstracto. María, hay varios factores. Por un lado, comparto esto de que seguramente el año que viene va a haber una mejor cosecha. Es imposible que sea tan mala como la que fue este año. Así que ese es un punto a favor. Pero yo creo que va a seguir siendo recesivo el año porque la obra pública, por ejemplo, en términos reales, va a caer a la mitad. El escenario internacional no es para nada bueno. Hoy subió la tasa otra vez, ¿no? Sí. También está el problema de la credibilidad. Las tarifas de los servicios públicos están dolarizadas y los combustibles liberalizados y también dolarizados. Van a seguir aumentando. No es una mejora de competitividad tan fuerte, por ejemplo, como la que hubo en 2003. Está muy lejos de serlo porque los costos de las empresas se están reacomodando rápidamente y, de hecho, que el índice de precios mayorista aumente mucho más que el minorista significa que va a seguir estando esta inercia inflacionaria. Va a ser muy difícil frenarla. Hablemos del dólar, porque la otra gran novedad de hoy es pasamos a una zona de intervención. Entonces lo que dice Salderis es entre los 34 pesos y los 44 el Banco Central no vende un dólar. Sí. Y si pasa a los 44 vende 150 millones de dólares, que diarios. Tampoco es... Sí, a ver, es una especie de regla para reducir la volatilidad del tipo de cambio. Tiene cierta racionalidad. La idea es decir, bueno, mira, en Argentina el tema del dólar pega mucho en los precios. Argentina es un país con mucho pass-through. Mucho la suba del dólar pasa a los precios. Entonces, no podés tratar de bajar la inflación solamente mirando la parte monetaria, tenés que estar mirando un poquito la volatilidad del tipo de cambio. Hay una variable que hay que ver cómo va a funcionar, y es lo siguiente. En parte, la tasa de interés está atada a la volatilidad del tipo de cambio. Esto es un poco más técnico, pero... Pero espera, tengo una pregunta antes que eso, perdóname. Sí. Mañana, el dólar va a estar a 24 y lo pregunto por lo siguiente. Hasta ahora, la efímera gestión de Caputo en el Central se la pasó peleando para que no pasara a los 40. Cada vez que aparecía a los 40 fue probando, peleándose con el fondo, porque al fondo no le gustaba. Entonces, Primero asumió con el dólar a 27.70. Sí, claro. Saltó fuerte. Pero ahí el fondo le dijo, no puedes hacer nada. Le hizo caso un rato al fondo, le salta fuerte el dólar, y Caputo dice, no, pará, yo no me puedo quedar de brazos cruzados mientras el dólar salta. Empiezo a hacer algo, ¿no? Sí. Una subasta, un dólar futuro,
negocio, ventas, Y el fondo dice, no, basta, yo no te doy plata para que la revendas ahí. Pero Caputo había logrado cierta tranquilidad la última semana porque cada vez que se asomaba a los 40, Caputo lo frenaba, ¿no? Sí. Hoy dicen hasta 44 voy. ¿El efecto de mañana es que va a 44? Es posible, es posible. A ver, hay otro tema ahí que va a jugar en todo esto y es que el Tesoro, olvídate del gobierno como Banco Central y el Tesoro juntos, separalos. El Tesoro, por otra parte, va a recibir los dólares del FMI. Entonces ahí aparece un nuevo oferente de dólares, que es el Tesoro, por su parte, que va a tener que licitar, no sé cómo, supongo que licitará los bonos que reciba, para los gastos en pesos que tiene que hacer. Sí, claro. Claro, el fondo te da plata para cubrir el déficit, pero necesitas pesos. En parte para cubrir el déficit, para pagar amortizaciones, pero una parte que es en pesos. Entonces, cuando vos tenés dólares, tenés que salir a vender esos dólares para tener los pesos. Y ese va a ser, digamos, para mí el único freno a todo esto. Pero mañana, ¿quién lo frena? Mira, María, acordate algunas intervenciones del Banco Central. Las primeras, cuando empezó la corrida ya en abril, fueron de hasta 1.650 millones de dólares. De hecho, Caputo en su momento, cuando frenó el tipo de cambio en 25 al mayorista, había puesto un muro de 5.000 millones de dólares. Ahora se está hablando de intervenciones de 150 millones de dólares. Sturzenegger, sí. Bueno, era Sturzenegger, pero el rumor en el mercado era que Caputo lo había manejado a esa decisión. Está bien, pero es un rumor bastante fuerte. Se llegó a poner 5.000 millones de dólares arriba de la mesa y ahora van con 150. Y ahora van con 150, que parece muy pobre. Entonces, la debilidad más... me parece una conferencia de prensa bastante livianito, muy cortito, lo que explicó el nuevo presidente del Banco Central. Me parece que va a generar bastante incertidumbre mañana en el mercado y eso puede generar perjuicios. Por uno o varios días de sacudón. De ruido. Vamos a ver cómo... Tampoco estamos en un mercado muy chiquito el dólar ya, ¿no? Ya está medio, o sea, no es que está barato. No está barato, es un mercado de 250, 300 millones de dólares por día. Fausto, para ir cerrando, manotazo de ahogado, la última opción, ¿funciona o...? A ver, yo lo que creo es lo siguiente. ¿A qué está jugando el gobierno? Acá puso una medida muy dura a todo monos para generar un shock de confianza o de credibilidad de alguna manera. El tema de la tasa, hay cosas que vamos a ver cómo funcionan. El tema del tipo de cambio no es menor a la hora de todo el problema que hablábamos antes de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque uno podría pensar que la tasa de interés en un mercado como el argentino va a estar muy atada a la volatilidad del tipo de cambio. O sea, si tenés mucho movimiento del tipo de cambio, vas a tener mucha tasa de interés. Entonces, si ahora limitás la volatilidad del tipo de cambio, por ahí te permite o te ayuda a bajar la tasa de interés, que en realidad es el factor número 1 de freno de la economía. Estamos en un terreno incierto. Pero estamos inciertos porque falta credibilidad. En el fondo, el problema de fondo es que no tiene credibilidad. Claro. ¿Mariano? A mí me parece que hoy las riendas las tiene el Fondo Monetario Internacional, me parece que está bastante claro eso. ¿Que manda al fondo? ¿Manda al fondo? Yo creo que sí. Manda al fondo. Y lo que quiere es que los acreedores cobren por lo que prestaron a la Argentina. Y la principal variable de ajuste que tiene el fondo es el consumo interno. Me parece que las políticas que se están adoptando en los últimos 4 o 5 meses, todas apuntan en ese sentido, en bajar los salarios reales y de esa forma contraer el consumo para que Argentina tenga menos importaciones, tenga un saldo mayor de exportaciones quizás, y de esa forma que haya más excedente para pagar la deuda externa. Entonces, por eso te decía, vamos a un escenario muy duro, porque el Fondo Monetario Internacional no está interesado en que haya una buena distribución del ingreso en la Argentina. Lo único que creo es que yo creo que eso no es decisión del FMI ni del gobierno. Eso es un hecho. Vos tenés una contracción del dinero, de los recursos en la economía argentina y eso te está obligando a hacerlo. Obligando a hacerlo. Vos decís que no es una elección, vos decís que es una elección. No, yo creo que es una elección. Hay políticas económicas si no tuviera la plata del FMI, el ajuste tendría que ser mucho más grande. No, yo creo que se puede hacer una distribución del ingreso mucho más equitativa. Bueno, con gracias activa. A los dos. Ahí quedaron. Muchas gracias. Quédense ustedes, por favor. Ya venimos con Hugo Alconada Montt. Está presentando un librazo, La raíz y las novedades de la causa de los cuadernos con Iván Ruiz. Ya volvemos. Ya vuelve 50 minutos. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Hacelo realidad con las tarjetas Credit Cop, que tienen los mejores beneficios. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria.
Nos azota la ironía de una sequía histórica meses después de una inundación monumental. Aún así vamos a seguir dándole de comer a un país y al mundo, porque pase lo que pase, nunca dejamos de avanzar. Chevrolet S10, hecha para la vida real. Chevrolet, find new roads. La mayoría de las personas toma decisiones importantes en el auto. En un semáforo decidís largar todo y meterte al mar. Tomando una curva te das cuenta de que el amor estaba ahí y es para siempre. O de repente frenás y descubrís el camino. Por eso hacemos Infinia, el combustible de YPF con su tecnología de reducción de fricción. Porque si tu auto anda mejor, pensás mejor. Con Infinia, nafta o diésel, anda mejor. ¿Tu corazón está preparado para soportar 5 pisos por escalera? Regulip 1000 ayuda a nivelar el colesterol y bajar los triglicéridos de forma natural, porque contiene omega 3. Regulip 1000, corazones preparados para la vida. Ampliamos y mejoramos las becas Progresar, aumentando los montos que los estudiantes reciben por mes para ayudarlos a terminar la primaria, la secundaria, el terciario o la universidad, para que nadie tenga que abandonar sus estudios y pueda recibirse. Estamos haciendo un gran esfuerzo para cuidar a cada argentino. Estamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación. Esta es la ruta del vino. Pero existe otra. La de Trapiche. La ruta pasa por nuestra bodega en Mendoza y llega hasta el Atlántico, donde creamos los primeros vinos al borde del mar. Nuestra ruta no tiene fronteras, porque somos la bodega argentina que más vinos exporta en el mundo. El camino sigue. ¿Quién sabe dónde termina? De Sika, líder mundial en impermeabilización. Ahora, el nuevo Sikalastic Frentes. Desarrollado con la tecnología coelástica que combina la elasticidad del acrílico con la resistencia del poliuretano. Sikalastic Frentes con poliuretano. Super elasticidad, máximo poder cubritivo, garantía de impermeabilidad. Sika, 80 años en Argentina. Puntera de composite, más resistente y liviana que el acero. Calzado super liviano. Tecnología tridensidad, calzado de seguridad sneaker. Ombu, nuestro liderazgo. ¿Te animas a desafiar tus conocimientos sobre el cine y las series? Si querés formar parte de nuestro programa, envíanos tu video. Tienes que tener un poco de paciencia, nada más. Tiene que ver. Lo que digo es que mucha gente, es imposible esto. I demand a trial by combat. Déjanos tu nombre, edad, teléfono y por qué te gustaría participar. Envíanos tu video, no te quedes afuera. Te pido que por favor me escuches. Chao, vela, chao, chao, chao. Sigue 50 minutos. Bueno, qué gusto, qué placer que esté con nosotros esta noche Hugo Alconada-Amón. ¿Cómo andas, Hugo? Buenas noches. ¿Todo bien? Siempre es lindo volver a casa. Te extrañamos acá en 50 minutos. Estamos con Iván Ruiz también. ¿Cómo va, Iván? ¿Qué tal, María? Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Iván nos va a contar las novedades de la causa de los cuadernos. Vamos a compartirlas con Hugo, pero Hugo está presentando un librazo, La Raíz, una historia, un libro donde cuenta, a mí me gusta la descripción que hace Hugo de las cloacas, ¿no? Del submundo, de cómo funciona el financiamiento de la política y que engarza súper bien con la causa de los cuadernos. La causa de los cuadernos, vos en el libro, y una de las cosas que me gusta mucho, ahora vamos a charlar, es que ponés ejemplo de todos los partidos políticos, digamos, no es que está... Pero la causa de los cuadernos como que exhibe un poco... un costado, varios de los costados, lo que hablas, cartelización de obra pública, la plata negra a las campañas, ¿no? Es que es muy interesante la causa de cuadernos de la corrupción, como en su momento fue Siemens o también en Brasil es Lavallato. Es como cuando nosotros éramos chicos, ¿te acordás? Y levantabas una piedra y estaban todos los bichitos ahí, los agarrabas en vivo y en directo. Claro. Esto es lo mismo, que es un expediente que en la cual de repente en ese expediente empiezan todos a admitir lo que hicieron.
Entonces, cuando vos ya tenés a un empresario que fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, como Enrique Wagner, diciendo, sí, yo me encargué de coordinar la cartelización de la obra pública, o tenés a un financista como Ernesto Clarence diciendo, sí, venían a mi de oficina y yo les cobraba 4 puntos porcentuales y yo les cambiaba de pesos a dólares las coimas. Y te da un listado de todos los personajes. Para nosotros como periodistas es un manjar. Claro, claro. Novedades de hoy justamente, ¿no, Sí, Iván? ayer hubo indagatorias, pedidos de nuevas indagatorias importantes. La de Pablo Roca creo que es la más significativa, el número uno, el empresario número uno de la Argentina. De la Argentina, sí. Que venía, digamos, saliendo bastante bien parado, a pesar de que Luis Betnaza, que era otro de los grandes empresarios de Techín, grandes ejecutivos, había sido citado ya a indagatoria y también procesado. Zabaleta, el valijero, también había pasado por Comodoro Pi. Lo más fuerte, sin lugar a dudas, es lo de Roca. Y Midlin, ¿no? También Marcelo Midlin. Marcelo Midlin, un empresario muy cercano al gobierno, ganó muchos nuevos contratos con este gobierno. Varias veces aparecen las direcciones de Pampa Energía en los cuadernos de Oscar Centeno. Este fue uno de los motivos. El otro, cuentan en Comodoro Pi, que es que Midlin fue quien se quedó con IEXA, la constructora de Ángelo Calcaterra, que continuó con Pampa y con IEXA, por ejemplo, proyectos muy importantes como el soterramiento del tren Sarmiento. Ah, claro. Ahora, bueno, Hugo, con este tema, vos contás estos mismos grandes empresarios que admiten en este caso haber pagado coimas y que al principio decían, bueno, no, era plata para la campaña, ¿no? Y vos contás mucho el mecanismo de recaudación de campaña. ¿Es como que empieza por ahí el problema? Cuando vos arrancás con guita negra en la campaña. Ese es uno de los primeros, o si querés, uno de los ejes centrales de esta historia. ¿Por qué planteo yo que es como el pecado original? Porque esto para el que es católico sabe que es como naciste, vos sos un gurrumín y ya empezaste a pecar. Sí, ya no hiciste nada y ya aceptaste plata en negro. Ya tenés que pedir perdón. Ya estás como pecado original. Favores, digamos, claro, antes de llegar. En definitiva. Un ejemplo muy puntual es, en campaña presidencial, más o menos se calcula por los equipos de campaña, 100 millones de dólares. Olvídate de eso. Sí. Vamos a mi querida ciudad de La Plata. Si vos querés competir, María, ponés que te agarrar la chiripiorca y vos 100 mañana... millones de dólares la campaña presidencial. Pero en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, ponés que te agarrar la chiripiorca, vos quisieras competir para intendente de La Plata, vos necesitas 500.000 dólares. No lo permitas. Bueno, primero. Y segundo, ¿de dónde sacas ese dinero? 500.000 dólares. Si para intendente de La Plata necesitas eso, imagínate de ahí en más cómo empieza a subir. Entonces, ya por un lado tenés limitantes por la ley de financiamiento electoral, y vos escribiste sobre esto hasta un libro. Y por otro lado, vos tenés una enorme dificultad que es, ¿a qué empresa podés ir a pasar a buscar la gorra? ¿Cuántas te la pueden declarar? Entonces, en definitiva, lo que terminamos es que muchos de estos empresarios que están ahora desfilando por tribunales por los cuadernos de la corrupción son los empresarios a los cuales tanto Macri como Massa como Scioli en 2015 fueron a ver a pedirle dinero y son los mismos que el año próximo, 2019, volverán a desfilar los candidatos. Pero vos ves las declaraciones de las campañas y no figuran esos aportes. No, de hecho... Vos contás una anécdota tremenda. Bueno, vamos por partes. Vos viste la parte de... ¿La del 1%? La del 1%, sí. ¿no? O la de la quiero en negro. No, por eso bueno, se van es parte acumulando. de la misma anécdota. Sí. Vos contás a Macri personalmente tomando gran protagonismo en la recaudación de fondos, acá... diciéndole quiero el 1%. Contalo. Sí, es que acá tenés dos ejes. A ver, primero... Oficialmente Macri dijo, ante la justicia electoral gasté 160 millones de pesos. El número real es 1.760, más de 1.700. Un 10% declaró. Y Scioli declaró 108 millones, el número real supera los 2.000 millones, ni ellos saben muy bien cuánto fue el número final. ¿Sí? Declaró. Por un lado. Realmente... Segundo, lo que tenemos es que a su vez Macri financió parte de la campaña de Massa porque le robaba votos a Scioli. Y Scioli le ofreció financiar parte de la campaña a Stolbizer porque le mordía votos a Macri. Eso es increíble. Financiarle la campaña, eso lo contabas con mucho detalle. Financiarle la campaña a un adversario opositor, al fin y al cabo, para que le muerda al otro. Y vamos al siguiente paso, que es Macri en persona se dirigía, dependía el nivel. A los empresarios grandes era un mano a mano, cara a cara, decía quiero el 1% de tu patrimonio. Para la campaña, no como coima, sino como para la campaña, financiamiento. Entonces, del otro, la carita era porque tu 99% restante, si yo gano, ambos sabemos que va a valer mucho más. Entonces, lo que estás haciendo es una inversión a futuro para tu la propio valorización provecho. de tu compañía. Y lo que además le agregaba es decir, este es el ticket de entrada hoy.
no te puedo garantizar que dentro de unos meses, cuando yo tenga más chance de ganar, con lo cual sea para vos más seguro apostar por mí, sea más caro todavía. Número uno. Número dos, lo que tenías era, si el empresario no era tan grande, sino que ya era mediano, los agrupaba por sectores. Bueno, fuera industriales, farmacéuticos, transporte. Y le decía, muchachos, quiero aporte y lo quiero en negro. De hecho, su equipo de campaña le lleva a decir, no lo digas más. Porque si de uno de estos 25 te grabó con el teléfono celular y esto se difunde, se termina tu campaña. Ahora, al mismo tiempo, porque yo planteo que este libro es incómodo. Porque uno podría decir, mira, si sos antimacrista, vos te podrías sentir cómodo. Ahora, si te digo a su vez que Scioli tenía tabulado el nivel de aporte de campaña necesario para poder tener un mano a mano, entonces, si vos aportabas $100.000, reunión comunitaria. Vos aportabas $300.000 en un cóctel. Y si pagabas más de $500.000, cara a cara en una cena. $500.000, un cara a cara con Scioli. Para cenar. Para cenar. Esta es la realidad. Entonces, $500.000. es incómodo, por supuesto. Sí, no, claro. Pero al mismo tiempo, que también distintas aristas. Por ejemplo, ¿cuáles son los rubros más caros de una campaña? El primero, la impresión de boletas electorales y el pago a fiscales. ¿Por qué? Porque por un lado, y vos y yo hemos escrito sobre esto, Iván, que es todos los ciclos electorales vamos a escribir sobre el riesgo de robo de boletas electorales y la necesidad de contratar fiscales o convocar a voluntarios y capacitarlos para que no te roben las boletas en algunos puntos sensibles o incómodos, difíciles del conurbano. Primero. Y el otro, la compra de periodistas y de espacios periodísticos. Compra de periodistas. ¿Por qué me lo hace repetir? Dale. Compra de periodistas. Tajante. Es un libro que no deja títere Muy en pie. Es muy libro incómodo y fantástico por eso. Porque, digamos, como punto de partida planteas la impunidad, lo cual también plantea la complicidad del Poder Judicial, la complicidad del Poder Ejecutivo, la complicidad de los empresarios y la complicidad de un sector del periodismo. Por supuesto. Compra de periodismo, porque se suponía que con la ley electoral que obliga a dar espacio gratuito a los candidatos en los medios de comunicación, iba a bajar el costo, ¿no?, de la publicidad, que se suponía que era el costo más caro. No pasó nada de eso. ¿Compra de periodista qué quiere decir? ¿Compro un reportaje amigable? Por ejemplo. Significa también que cuando hay un escándalo, mientras que hay determinados periodistas que sí hablan sobre eso, otros hablan sobre el clima, que juega la selección, que no juega Messi, que Messi se peleó con quien sea. Ignorar un tema, un reportaje múltiples amigable. aristas, o por el contrario, a veces atacar al contendiente. Correcto. Ensañarte con el contendiente. Correcto. ¿No? Hay múltiples variantes. Y otra vez, que esto puede resultar hasta extraño para algunos de los que nos están viendo ahora. Esto ocurrió también en Brasil. En Brasil, de hecho, empresas privadas que a su vez, a pedido de los candidatos, se encargaban desde, por ejemplo, contratar expertos que los entrenaban en lo que se llama media training. Después tenías en ocasiones en las cuales contrataban a su vez también asesores de campaña. Y en ocasiones a su vez también espacios de televisión en los cuales era, vas a ir, nosotros te lo pagamos y vos vas a poder exponer tus ideas en tal o cual lugar. Claro, esa es la otra forma de aporte que contás, ¿no? Un poco en el libro, que es en servicio. No solo aportes en negro, sino vos necesitas un encuestador, yo le pago. Necesitas tal cosa. ¿Cómo entonces... funciona? Eso es lo que ellos llaman del pago en especie. En especie. Supongamos que vos estuvieras en una fábrica de empanadas. Y yo te diría, dame dinero. ¿No podés? Bueno, entonces en cada uno de las localidades, los fiscales el día de la elección. en cada uno de los lugares donde vos tengas una sucursal de tus empanadas, me llevas el día de campaña o los días que yo hago actos de campaña, quiero empanada para todos los invitados. Claro. Hablábamos con Iván que la causa de los cuadernos, para mí por lo menos algo interesante, es cuando entra Ullarvide también, en el sentido, y Javier Fernández, del cual hablas mucho, el operador de todos los tiempos judicial. Sí. Hay mucho material en el libro de Hugo. Pero esto de que también esto funciona porque el Poder Judicial es cómplice, o un sector del Poder Judicial. Totalmente. De hecho, están procesados ambos, ¿no? Yo le quería preguntar a Hugo, ¿cómo crees que impacta la causa de los cuadernos sobre, digamos, todo este gran sistema y si hay forma de herirlo de muerte al sistema? Yo creo que el sistema es como un elástico. Si vos lo tirás, empieza a modificarse, pero donde vos soltás el elástico, el sistema vuelve a su posición natural. Hay muchos que dicen, ¿cómo vamos a hacer para recaudar para la campaña del año que viene? Otra vez, como dice Carlos Pañi, Brasil es un espejo que nos adelanta. Si hablas con Alberto Armendariz, nuestro corresponsal en Brasil,
preguntale cuán austera es la campaña presidencial brasileña de este año, porque las empresas brasileñas, dado todo el contexto de Lavallato, cortaron. Con lo cual tenés candidatos presidenciales que viven en San Pablo y de vez en cuando van a Río de Janeiro. Si no vas a Río de Janeiro como candidato presidencial, es como si vos fueras candidato residente en Buenos Aires y fueras 2 veces a Córdoba con suerte. Rosario voy en auto, Mendoza no. Mendoza. Imagínate. Entonces, acá la pregunta, yendo a es, ¿hasta dónde podrán avanzar los jueces y fiscales? ¿Hasta dónde querrán avanzar los jueces y fiscales? ¿Y hasta dónde los dejarán avanzar los jueces y fiscales? Porque estamos hablando de un entramado, por eso la idea... Que cruje, claro, la idea del libro es la raíz, una cosa algo que está por debajo de la superficie y que si vos no te das cuenta sigue expandiéndose. Entonces, en definitiva, en esta historia vos mencionaste a un operador. Javier Fernández, que está... Pero te voy a mencionar otro. Que vos decís, prestó servicios con el kirchnerismo, presta servicios, hablás también con el macrismo. Mencionemos al Tano Angelici, mencionemos al Puma Massaglia, mencionemos antes al fallecido Chueco Mazón. Es decir, son jugadores que están por debajo de la superficie y se mueven y se expanden. Ejemplo, hay un operador judicial que así como se encargó de controlar a los jueces de la servilleta con Menem, es el mismo que se encargó con Norberto Yarvide de cerrar la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner, que es el mismo operador que para este gobierno se encargó de encapsular el escándalo del Correo Argentino, de mover los hilos judiciales para poder forzar el fallo judicial que a su vez generó la caída, la renuncia de Alejandra Gis Carbó. Con lo cual tenés un operador, 3 gobiernos, 30 años. Guita en el medio además, porque ¿qué es un operador? ¿Qué pone un operador? Es que a veces ¿Qué promete? Dinero, a veces es dinero. Ascensos. A veces es exacto. Y a veces no te hago es un juicio participar. Político. A veces hacerte partícipe de un juego más amplio. A veces son discusiones, y nosotros lo hemos vivido, en las cuales es un ascenso, un auto oficial, un teléfono celular, el nombramiento de un hijo en un puesto. Es decir, son cosas... el conseguirte una fotocopiadora, uno diría, estás totalmente loco, una fotocopiadora está decidiendo, por ejemplo, es el factor de trueque. Empieza a correrse la frontera también, ¿no? A deber favores, accesos privilegiados. Es que hay ocasiones en que esto llega, realmente lo planteo, a lo ridículo. Nosotros tuvimos la Oficina Anticorrupción, que tenía 2 sedes, ahora ya se modificó, pero durante años, una de las 2 sedes de la Oficina Anticorrupción no tenía internet. Sí, claro. Se conectaba al wifi del bar de la esquina. El día del gastronómico cerraba el bar, no tenían internet. Claro. Esas son las herramientas que pone el Estado para combatir. Vamos a dar la noticia de las detenciones de los secretarios de Cristina. ¿Te acordás de Daniel Muñoz, que era el secretario privado de Néstor, el que llevaba las valijas? Bueno, no era el único que estaba en el entramado de los cuadernos de las coimas. También Fabián Gutiérrez, nombrado como la persona, por José López, como la persona que le avisó que le llegaban los bolsos con la plata. Eso es raro. Es raro, pero bueno, esa es parte de la declaración de López. Y también Daniel Álvarez, los 2 fueron detenidos hoy, nombrados también por el Potro Velázquez, el piloto del avión oficial, que los mencionó a ellos y otras 3 personas más, que están prófugas, como las personas que se encargaban de subir y bajar las valijas del avión cuando viajaba a Santa Cruz, el avión oficial. Están prófugos Roberto Sosa, Raúl Copetti y Ricardo Barreiro, conocido como el jardinero de la familia Kirchner, que... Llega al entorno ahora, muy ¿no? cercano, muy cercano, los del día a día. Y esos son, como decís, Hugo, ¿no? En el libro, a veces estas historias saltan por el personaje más insospechado, ¿no? Es que además la realidad supera la ficción. A ver, un ejemplo nimio. Oscar Centeno, uno de los autos que manejó para toda la recaudación de los bolsos y demás, era la patente FPB corta, Frente para la Victoria, 876, Los Chorros. No. Sí. Ahora, eso lo llega a escribir Jorge Fernández Díaz en su novela Remil, de su agente. No le cree nada. Y vos decías, no, pará, Jorge, te fuiste de mambo. Bueno, la realidad supera la ficción. Bueno, yo les recomiendo mucho La raíz de todos los males. Es un libro, además, de verdad, muy didáctico. Hugo va charlando con el lector, pues te va contando, te hace chistes, mete chistes. Es la única forma de levantar un poco. Entonces, es muy llevadero, de un tema muy difícil de hacerlo, pero muy profundo y muy estructural. Así que te felicito, Hugo. Sé que te va fenómeno con el libro, así que una alegría. Gracias. Bueno, nos reencontramos el miércoles que viene nosotros. Quédense ustedes, lo que el día se llevó a continuación con Federico Pancho Olivera y todo su equipo.